Aquí, Chimo. Sí, va, Aquí. va. Pues hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Yo pediría un nuevo aplauso para María porque se lo está currando mucho y es la que está haciendo palpitar esta plaza. Vamos a intentar igualarla, pero ya les aviso que entramos en un debate palpitante, sin ninguna duda, pero que lleva vertebrando nuestro debate político, económico y social demasiados años. Gracias, por supuesto, por venir a celebrar con nosotros el 10º aniversario del diario.es y muchas gracias por venir a escuchar a estos 3 ilustres ponentes, que son expertos todos ellos en la materia. Probablemente tengan puntos de vista diferentes, pero quizá logremos encontrar algún punto de encuentro entre los tres. Aquí a mi izquierda, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. No les descubro ningún secreto si les digo que Puig es de los presidentes autonómicos más partidarios de evolucionar a un modelo federal y también una de las voces más contundentes a la hora de reivindicar desde las autonomías un nuevo modelo de financiación autonómica después de que lleve vencido o caducado el actual desde el año 2009. Allí, en el otro extremo, tenemos a José Manuel García Margallo, que lo ha sido todo en el Partido Popular, ha sido ministro de Exteriores, diputado varias legislaturas, eurodiputado y aquí lo más interesante, es autor de más de una veintena de publicaciones, algunas de ellas con títulos que tienen mucho que ver con el tema que vamos a abordar hoy. Y aquí, en el asiento verde, Carmen Lumbrieres, que nos va a aportar la parte académica, politóloga, profesora de Ciencia Política por la UNED. Y bueno, si me lo permiten, sin más preámbulos, yo creo que tenemos que empezar con un asunto de rabiosa actualidad esta semana y que ha sido una propuesta que ha llegado desde una comunidad autónoma, concretamente de Andalucía, para suprimir en su territorio el impuesto de patrimonio. Voy a ser muy directa en la pregunta a los tres y quiero que crucen sus puntos de vista. ¿Se puede eliminar patrimonio o cualquier otro impuesto de los que tienen potestad las comunidades autónomas en un momento de crisis económica como la actual y sobre todo cuando se reclaman permanentemente recursos al Gobierno central? Presidente. Bueno, muy buenas tardes y encantado de poder estar aquí. Bienvenidos a la Comunitat Valenciana. Por entrar directamente en la cuestión, desde luego oportuno no parece. Oportuno no parece porque ha habido mucho otro tiempo en el que quizás esa medida hubiera podido tener un sentido, pero desde luego ahora no lo tiene, entre otras cosas porque necesitamos fortalecer el estado del bienestar, porque necesitamos recursos, porque estamos endeudando las arcas públicas y por tanto no tiene ningún tipo de sentido a mi parecer. En cualquier caso, lo que es evidente es que es necesaria una reforma fiscal en profundidad en España para conseguir aquello que dice la Constitución, y es que paguen más, aporten más a aquellos que más tienen. Y la Constitución lo dije claramente, una fiscalidad progresiva. Y aquí en España, desgraciadamente, con un retrato de hechos, no es suficientemente progresiva. Por tanto, en este momento, que España se convierta en una especie de estanque donde se va a pescar patrimonios por parte de las comunidades autónomas, desde luego yo creo que no es una buena noticia y además no es lo que puede apoyar una cohesión en el país. José Manuel. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al 10º aniversario de la fundación del periódico El Diario, que es la única causa por la que estoy aquí, dada mi amistad personal con Nacho Escolar, amistad que es directamente proporcional a nuestras divergencias políticas. Soy perfectamente consciente de que soy una minoría minoritaria en este foro, cosa que no me extraña. Yo tengo debates todos los lunes con Carmen Calvo y Pablo Iglesias y espero tener uno en solitario con Pablo Iglesias en Alicante. Bueno, la pregunta es: ¿se pueden bajar impuestos o no se pueden bajar impuestos? Depende cuáles. Y el impuesto sobre el patrimonio es un candidato muy calificado para ser reducido. ¿Por qué? La recaudación del impuesto sobre el patrimonio nació como un impuesto censal por parte de Fernández Ordóñez. El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero lo suprimió. ¿Por qué? Porque la recaudación que tiene es mínima. Estamos hablando de Andalucía.
El impuesto sobre el patrimonio en Andalucía recauda 93 millones de euros en un presupuesto de 40.000 millones de euros. Eso es la recaudación inicial, pero hay que tener en cuenta los efectos nocivos que puede tener sobre otras variables. Es obvio que si tú estableces un impuesto sobre el patrimonio en solitario y solamente hay impuestos sobre el patrimonio en 2 países europeos, ninguno de la Unión Europea, Suiza y Noruega, todo el resto lo han eliminado. ¿Por qué? Porque produce la fuga de contribuyentes, no ya a otras comunidades autónomas, eso es un debate que no tiene mucho sentido. Un gobierno socialista como Portugal ha establecido un régimen especial con una exención fiscal por 10 años para los nuevos contribuyentes. Si se van los contribuyentes más adinerados, quiere decir que la recaudación del impuesto sobre el patrimonio baja, pero baja también la del impuesto sobre la renta, porque al dejar de ser residentes no pagan ni el patrimonio ni la renta, lo cual quiere decir que el efecto es tremendo. Y luego hay un problema de competitividad. La economía española tiene 3 problemas estructurales. El paro, que es muy superior al del resto de los países de la Unión Europea. La productividad, decía un compañero de Ximo Puig, Miguel Sebastián, que si él renovase el lema de la Revolución Francesa ya no diría liberté, égalité, fraternité, sino liberté, égalité, fraternité y productivité. Y para que haya productividad tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber ahorro. Y el patrimonio grava la riqueza acumulada con rentas que ya se han pagado en el momento que su obtención. Y entiendo, no perjudica, desanima a ahorrar, porque te van a pagar y dices, bueno, pues lo que decía Ramón Tamames, que a la sazón era comunista, lo mejor es gastárselo en un crucero, que es exactamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Y ahí Chumi decía, querido presidente, dice, los españoles no ahorran, se gastan el dinero pagando impuestos. Luego hablaremos de lo que hay que hacer, de la consolidación fiscal, de la modernización de la economía, de la transición energética. Aquí tenemos que apretarnos el cinturón, las administraciones públicas, para bajar impuestos y dar margen a la creatividad, al empresariado, a las nuevas aventuras que España necesita. Carmen, el momento, la oportunidad, mientras asistimos desde hace años a un debate sobre la infrafinanciación de las comunidades autónomas, tremendamente endeudadas, además, en unas circunstancias complicadas desde el punto de vista económico en este momento. Muchísimas gracias primero por la invitación, y me gustaría empezar ya discrepando de mis compañeros de mesa, en especial de José Manuel Margallo, sobre que en casi ningún país europeo hay una tributación sobre el patrimonio, sobre los impuestos, y en Francia tienen el impuesto sobre las fortunas inmobiliarias y donación, sucesiones, la tasa de habitabilidad y otra tasa más que recarga el patrimonio también, ¿no? A mí lo que me parece claro es que hay 2 modelos clarísimamente de financiación y de prestación de servicios públicos. Y me parece que son igualmente legítimos plantear uno como plantear otro, ¿no? Que plantea el Gobierno y las comunidades progresistas como los que plantean los partidos de centro-derecha. Pero me parece muy desleal hacerlo en la situación en la que nos encontramos. A mí, lo que más me preocupa de esta situación es que cada comunidad autónoma, ahora las gobernadas por el PP, justo las que más se resistieron a una aprobación constitucional de descentralización administrativa y política de las comunidades autónomas, requieran o demanden su autonomía financiera. Me parece muy bien, porque cuánto hemos avanzado en estos años desde la transición política y desde la Constitución, que ahora son más autonomistas o reivindican su autonomía financiera los que antes no lo habían hecho de una manera tan evidente, ¿no? Pero claro, tú lo estabas diciendo, Esther, junto a la autonomía financiera tiene que estar la suficiencia financiera. Entonces, recortar de un lado un impuesto de patrimonio por el que tienen todo el derecho, para después pedir al Estado central que necesitan dinero para los gastos extraordinarios de sanidad por la pandemia en la que nos hemos encontrado, de educación, de las 2 grandes políticas autonómicas que van a ser ahora fundamentales en la crisis que nos viene, que es las políticas sociales, la formación de políticas de empleo y de servicios sociales. Creo que realmente eso lo que hace es romper la unidad de España como agente recaudador y agente prestacionista, y además fomenta competencia no solo entre
entre distintos partidos políticos, sino entre dentro de partidos políticos, ¿no? Y esta confrontación ocurre dentro del PP, pero también dentro del PSOE. Presidente, hace unos días el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteaba, aunque dijo que era una opinión personal, planteaba la posibilidad de recentralizar determinados impuestos. Yo creo que ni la derecha ni la izquierda están dispuestos en este momento a llegar tan lejos, pero ¿es necesaria una armonización fiscal? ¿Un tipo mínimo que evite la competencia desleal entre comunidades autónomas? Bueno, vamos a ver, si estamos hablando en Europa de ir a una cierta armonización fiscal, si el propio G20 ha puesto un suelo para algún impuesto de sociedades, yo creo que es lógico que vayamos a una armonización fiscal en algunos impuestos, sobre todo, que pueden implicar deslocalización. En cualquier caso, esto del impuesto de patrimonio de Andalucía y ahora se va a apuntar Murcia, esto no tiene nada que ver con la fiscalidad, tiene simplemente que ver con una utilización partidista de la fiscalidad, porque se hubiera podido plantear antes. Ahora se intenta situar en el peor momento un debate. ¿Y con unas elecciones? Claro, por supuesto, pero además en el peor momento, en el momento en que, como bien decías, yo estoy totalmente de acuerdo, es que en este momento lo que no puedes es por una parte pedir mayores recursos y por la otra parte una alternativa que tienes de al menos tener una parte de recursos, dejarla. Sobre todo porque además en Andalucía afecta a 19.000 familias, a 19.000 personas. Aquí afecta a 22.000. Oiga, esas personas lo pueden pagar, de verdad, aunque sea un impuesto que yo creo que también puede ser revisable. Pero en este momento, en el que vemos que hay miles de personas que no pueden llegar a final de mes, de verdad que no tiene ningún tipo de sentido limitar la capacidad de la acción del Estado del Bienestar. Y por otra parte, yo sí que estoy de acuerdo en una cosa que decía José Manuel, que tiene que ver con la productividad. Por supuesto, para mí el gran problema que tiene España en términos económicos es la productividad. Pero la productividad se conforma en base al menos a 3 criterios fundamentales. Por una parte, la formación, el capital humano. Y para que tengamos un capital humano mejor necesitamos más recursos en educación. En segundo lugar, se forma también en base a la tecnología. Y evidentemente, para aterrizar en la nueva economía y en la digitalización necesitamos también recursos y apoyar a las empresas. Y necesitamos, por tanto, recursos públicos. Y en tercer lugar, también la innovación, que es lo mismo, ¿no? Por tanto, en eso hay que conformar la productividad. Y a partir de ese elemento, pues evidentemente podemos conseguir los recursos suficientes para un elemento que yo creo que las grandes familias políticas europeas no están poniendo en cuestión, que es el estado del bienestar, el modelo social europeo. Y para eso, José Manuel, el modelo social europeo está basado en una fiscalidad progresiva, en una fiscalidad justa y sobre todo en lo que significa la imposición. Y hablar permanentemente mal de los impuestos, intentar hacer una especie de revolución, se habla de grandes revoluciones fiscales que al final son revoluciones en un vaso de agua, ¿no? Pero todo ese mensaje negativo contra la imposición es simplemente un ataque directo a lo que representa la civilidad y la democracia. Por alusiones. Bueno, yo empiezo a aclarar que me represento aquí a mí mismo y de vez en cuando no tomo mis decisiones por unanimidad, es decir, no represento a nadie más. Armonización europea, hay que ser preciso en lo que se dice. En la Unión Europea se armonizan exclusivamente aquellos impuestos que afectan a la competencia, que crean distorsiones en el mercado. Se armonizan impuestos sobre el valor añadido, se armonizan los impuestos especiales, hidrocarburos, alcohol, tabaco, y se empieza a pensar en la armonización de la base del impuesto de sociedades, nada más. Aquellos impuestos que no afectan a la competencia son de competencia nacional. Y hay un principio constitucional que llama autonomía financiera. ¿Qué quiere decir autonomía financiera? La capacidad propia para determinar y ordenar ingresos y gastos los necesarios para el ejercicio de sus funciones. Las dos, ingresos y gastos. Y aquí tenemos unas comunidades autónomas, y estoy seguro que luego hablaremos de estos, que son economías subsidiadas, dependientes de la Administración central, que les transfiere el grueso de los recursos. Hay autonomía en el gasto, pero no hay autonomía financiera. Es verdad que hay que cuidar la recaudación fiscal, pero la experiencia demuestra que
cuando se eliminan impuestos que gravan seriamente el ahorro, etcétera, disminuye la recaudación fiscal. Y cuando eso se suprime, aumenta la recaudación fiscal. Es la famosa curva de Laffer. Y en Andalucía eso ha ocurrido. El año anterior ha habido muchos más contribuyentes en Andalucía y se han recaudado, bajando impuestos, 850 millones más. Y una cosa, querida Carmen, es el impuesto sobre el patrimonio, que grava todo el patrimonio, y otra cosa es el que grava el patrimonio inmobiliario o las grandes fortunas, que fue un invento de Mitterrand. Son cosas distintas. Pero, en fin, eso lo argumentó muy bien el Partido Socialista hace 3 meses, cuando se opuso a la propuesta de Unidos Podemos para establecer un impuesto sobre el patrimonio. Los argumentos que dieron entonces no han envejecido con el verano, siguen estando igualmente vigentes. Impuesto sobre la riqueza, ¿no? Sobre el patrimonio. Es verdad que en Francia se llama impuesto sobre el patrimonio inmobiliario, pero en otros países... No es lo mismo todo el patrimonio que el patrimonio. Pero en otros países se llama impuesto sobre la riqueza y sobre el ahorro. Suiza y Noruega. Bien. Carmen, en todo el debate subyace la falta de un modelo estable de financiación autonómica para las comunidades autónomas. 9 años son demasiados de vencimiento del modelo vigente y en esto yo tengo la impresión de que hay poco que echarse en cara entre los gobiernos de izquierdas y de derechas, ¿no? En todo caso, se puede elegir entre falta de coraje político, irresponsabilidad, qué está pasando o cómo podemos desenredar la madeja de la financiación autonómica de una vez por todas. Si yo lo supiera, igual no estaría aquí en este momento. Pero... Te hemos invitado por eso. Solo por eso. No, pero yo creo que venimos de una herencia que, por una parte, ha tenido grandes cosas de beneficio, como, por ejemplo, la indeterminación del título 8 de la Constitución, que en ese momento fue necesaria para que se pudiera aprobar, ¿no? Para que hubiera abstenciones y pocos votos en contra, en el que se regula nada las competencias de las comunidades autónomas, ni siquiera están nombradas en qué comunidades autónomas se divide España, sino simplemente cuál es el acceso a la formación de, ¿no? O como aquellos que quisieron acceder a través del 143, del 151, etc. Esa indeterminación de la Constitución, que a mí en parte me parece una ventaja porque nos permite ahora manejarnos con leyes orgánicas y encuadrar mejor la situación real, tiene de malo que todas las discrepancias, o muchas de las discrepancias, sobre todo a partir de la llegada de la década de los 2000, se licitan en el Tribunal Constitucional. Y yo no creo que el Tribunal Constitucional sea el entorno para llegar a acuerdos sobre ni financiación ni sobre organización territorial del Estado. Y entonces este país se ha articulado territorialmente gracias a las sentencias del Constitucional, que, como tú muy bien dices, cada vez más se utilizan como arma política arrojadiza. Se hizo con los estatutos, algunos estatutos con exactamente la misma redacción que otros, ¿no? Y eso lo sabe bien el presidente, fueron llevados a inconstitucionalidad, mientras que otros no, ¿no? Y luego hay un problema añadido como politóloga, que es que este país en el año 2015 explosionó el sistema de partidos, o mejor dicho, implosionó el sistema de partidos. Y un modelo de acuerdo autonómico que estaba pensado para hacerse entre UCD y PSOE, o luego entre PP y PSOE y los nacionalistas periféricos, ese modelo se rompió. Y entonces, desde el 2015, yo creo que tenemos suficiente con ir intentando solucionar cada año los problemas que van saliendo, porque la competencia de partidos es mucho mayor y las alianzas también van modificándose, ¿no? De hecho, veremos que probablemente para las próximas elecciones las alianzas del Partido Popular y del nuevo Partido Popular con Feijóo necesitan un acercamiento al PNV y lo está produciendo, cosa que hace muy poco era inviable, ¿no? Y luego está la división interna, por ejemplo, en el Partido Socialista, de aquellos territorios como desde el que yo vengo, que es Aragón, que es un territorio muy poco poblado, muy extenso, en el que la ratio de la financiación de por persona servicio despierta recelos también entre los propios socialistas en mi tierra, ¿no? En mi sentimiento identitario. Entonces, el problema de unir todo eso, unido a las recomendaciones de la Unión Europea, yo ahora realmente veo muchísimas dificultades para que eso llegue, ¿no? Y porque ya ha habido problemas, porque además en España, y con eso termino, Esther, las relaciones entre Estado y comunidades autónomas durante todo el periodo de la democracia se han hecho casi siempre de manera bilateral.
Estado, comunidad autónoma, Y ¿no? no hay Cataluña, mecanismo. claro, y entonces no tenemos esta cultura del acuerdo y del concierto entre comunidades autónomas, de la cultura federal horizontal y no vertical, y eso lo sufrimos mucho en la gestión de la pandemia. Presidente, Es que sí. estoy de acuerdo en una cuestión fundamental en la que acaba ahora de apuntar. La falta de esa cultura federal que ha hecho que la bilateralidad sea lo que funcione. Y eso es un error profundo. Los nacionalistas vascos y catalanes jamás han querido hablar de federalismo, porque evidentemente están en otra concepción, más confederal en el mejor de los casos. De hecho, ya vivimos una cierta confederalidad. Pero claro, en este momento, durante todo el tiempo ha sido posible llegar a algún acuerdo y haber un modelo de financiación. Lo que es intolerable es que desde el año 14 sea imposible llegar a un modelo de financiación. Porque claro, el que no se muevan las cosas no es neutral. Porque evidentemente hay comunidades autónomas que están más cómodas de este sistema que otras. Y cuando ves el resultado final es el que es. Y esa es una situación que no puede pervivir como si no existiera un problema, porque al final existe un problema. Hay una cosa que mucha gente no sabe. De hecho, voy a contar una anécdota que me pasó a mí en el Banco de España. Banco de España, subgobernador hace ya unos cuantos años, no sé el actual. Fui al Banco de España para tener una reunión, no era presidente aún de la Generalitat, era el año 14, y les planteé la situación que vive la Comunidad Valenciana, que tiene 12 puntos menos de renta per cápita. Y le dije, no, es que no podemos hablar de comunidades ricas y pobres porque nosotros tenemos 12 puntos menos de renta per cápita. Y el subgobernador del Banco de España me dijo, ¿de dónde has sacado ese dato? Eso no es verdad. Yo le dije, lo he sacado del Banco de España. Mandó a un secretario a buscar allí el papel, vio el papel y dijo, oye, pues es verdad. Somos tan invisibles que el paradigma del Levante feliz se ha quedado para siempre, ¿no? Esto, al final, aquí hay mucha actividad económica, hay mucha capacidad, mucho emprendimiento, pero si no tienen los recursos suficientes, cada vez, con el impulso y lo que significa la aportación pública, pues es evidente que pierdes oportunidades. Así todo, yo nunca he pensado en un modelo para la Comunidad Valenciana. Tenemos que buscar un modelo para España. Primera cuestión, suficiencia financiera. Es verdad que con las competencias que tenemos en estos momentos, las comunidades autónomas, no existe suficiencia financiera, que se puede hacer, y José Manuel ha trabajado mucho con eso y se puede buscar distintas soluciones. Pero lo que está claro, y aquí tengo a mi consejero de Sanidad que estará totalmente de acuerdo, en el sistema sanitario hoy en toda España es absolutamente imposible que lleguemos a dotarnos de la sanidad que queremos. Por tanto, es lógico que primero lo que tenemos que conseguir es saber exactamente los servicios públicos fundamentales del estado del bienestar, cuánto queremos financiarlos, porque si no, después ya habrá que ver cómo se financia. Pero primero, suficiencia financiera, que no tenemos, y eso es para todas las comunidades autónomas, y después que tiene que haber una redistribución justa y que atienda a criterios. Entre otros, otro criterio que se me ha ocurrido hoy es, que no está mal, y hace tiempo que se me ocurrió, pero es que hoy se lo he verbalizado al presidente del Gobierno, es que si hay algunas comunidades autónomas que pretenden el desarme fiscal, pues que el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de la distribución de los ingresos del Estado. Bueno, y después haré una cosa de la curva de Lefter, porque... pero bueno, eso luego. Margallo, el día a día, el cortoplacismo, la polarización, las dinámicas de cambio político, ¿qué es lo que impide no solamente ya el acordar un modelo de financiación estable para las comunidades autónomas, sino resolver asuntos nucleares de la arquitectura del Estado? Mencionaba Carmen las ausencias normativas de la Constitución para cómo se tienen que relacionar las comunidades autónomas. Tenemos un Senado que, a pesar de lo que dice el artículo 69 de la Constitución, no funciona como Cámara Territorial, sino de segunda lectura. Bueno, hay demasiados asuntos pendientes que se han ido posponiendo a lo largo del tiempo y que probablemente el ambiente político y esta polarización permanente, aunque ha habido alguna propuesta de reforma constitucional, impide que los grandes partidos, los que son necesarios para esa revisión, se pongan de acuerdo. Bueno, yo antes quiero puntualizar dos cosas a lo que ha dicho el presidente. Financiación de comunidades autónomas por habitante ajustado. Es absolutamente verdad que este modelo favorece la desigualdad y la insuficiencia. Hubo un estudio de cuentas territorializadas
En 2017, curiosamente, la peor observada y la peor a igual esfuerzo fiscal era Madrid. La Comunidad Valenciana era la segunda por la cola. Estábamos en el 93,6 en la observada sobre una media de 100 y en un 93 a igual esfuerzo fiscal. No sorprenderá que las más favorecidas fueran las forales. El País Vasco tiene un 176,8, insisto, la Comunidad Valenciana un 93,6. Por tanto, esto hay que arreglarlo. Además, este sistema de que te transfieren el dinero de unos impuestos que diseñan, gestiona y recauda la Administración Central favorece el endeudamiento. Y el déficit de las comunidades autónomas ha ido creciendo en un momento en que el problema del déficit va a ser el tema central de los próximos meses. Ahora el Banco Central va a comprar deuda pública para evitar que volvamos a resucitar la prima de riesgo, pero lo va a condicionar a que haya una consolidación fiscal. Los Next Generation, el siguiente tramo, también va a estar condicionado a que se cumplan las recomendaciones del llamado semestre europeo, que es ese examen que hacemos, que también va a exigir la consolidación fiscal, y ahí tenemos el gran tema de la seguridad social. Hay que contemplar todos los ingresos y todos los gastos de todas las administraciones. Es verdad que estamos viviendo una época muy, muy rara. Nosotros tendemos a creer que lo que nos pasa es culpa de nuestros pecados nacionales. No es verdad. La fragmentación, la polarización, la radicalización y la ingobernabilidad están en todas partes del mundo. Hemos visto ahora el funeral de la reina se murió con 4 primeros ministros en sus últimos años. Hemos visto las elecciones en Suecia en que ha habido un vuelco electoral. Vamos a unas elecciones en Italia en que los partidos mayoritarios, el partido mayoritario va a ser el que no ayuda a Draghi, y el mayoritario en la izquierda, después del PD, va a ser 5 estrellas, que es una especie de circo que nadie entiende. Pero lo mismo pasa en América Latina. O sea, han sido los radicales, fíjate lo que pasó en Chile, Kast, Boric, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Colombia, etcétera. Los que estábamos en el centro, y vosotros hubo un tiempo que también estabais en la centralidad política, nos entendíamos bastante bien. ¿Por qué? Porque respetábamos lo que llamamos las verdades madre, Cánovas del Castillo, los principios y valores de la Constitución, que son muy pocos. La unidad de España, la autonomía, la separación de poderes, la economía social de mercado y el multilateralismo. Esos principios ya son negados flagrantemente por alguna fuerza política. Yo debato todos los lunes con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias quiere una España plurinacional con autodeterminación de cada territorio por su cuenta, con una fórmula que no se sabe si es federal, confederal o medio pensionista. Entonces, ¿cuándo empieza a fallar esto? Yo creo que empieza a fallar en el 2014. Por pecados de los partidos centrales, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, emergen partidos nuevos. Hacen frente al Partido Socialista y le disputan su hegemonía, Unidas Podemos, más todas las familias que hay en los distintos territorios históricos. Nosotros pagamos los recortes de la crisis, la corrupción, la debilidad ante Cataluña, y tuvimos Unidas Podemos, tuvimos Ciudadanos y ahora tenemos Vox. Y cuando tienes este mapa político es muy difícil entenderse. Es tan difícil entenderse que hemos llegado a la radicalización absoluta. Es decir, las grandes leyes que ha llevado este gobierno han salido de casualidad. La ley para la reforma laboral, que era el emblema del llamado gobierno, ahora ya no era el gobierno bonito, el gobierno progresista, sale porque un diputado del PP, que ahora ya está en el mausoleo de los héroes del proletariado con Marx y Engels, se equivoca. El tema de los fondos europeos sale porque Vox, que es el enemigo a muerte del gobierno, se abstiene. El gobierno sabrá por qué, con qué consiguió esa abstención. Es decir, todo está saliendo de auténtica chiripa. Entonces yo creo que hay que volver a la racionalidad. Este país ha ido bien, siempre, desde Fernando VII. Ahora tengo un libro que estoy seguro que será de lectura obligatoria en las escuelas de la Comunidad Valenciana, que se llama... José Manuel, que tenemos poco tiempo, que el programa es muy apretado. Deja que hablen Carmen y el presidente. España en su laberinto, cuando ha habido partidos
dos grandes partidos. España En es el un laberinto, centro- ya lo han oído. El libro que acaba de publicar el exministro Margallo. Apunten, ¿Cómo se apunten. llama? ¿Cómo se Y ahora, llama? España es un laberinto, lo acabo de decir. Me lo he aprendido, hombre. Bien, bien, bien. Carmen, ¿por qué hablar en España de federalizar el modelo o de un modelo federal es mentar la bicha? Cuando es un modelo de reparto vertical de poderes de éxito en otros países y aquí, sin embargo, hubo una propuesta del Partido Socialista y parece que es mentar algo muy tremendo, ¿no? A mí me parece que es mentar la bicha un poco hipócritamente, porque incluso las organizaciones de partidos políticos en España están federadas y mis compañeros de mesa lo saben mejor que yo. Y eso ya demuestra cómo ha calado el espíritu federalizante cuando está el Partido Socialista Valencià, el catalá, el PP gallego, el Partido Popular Valenciano, que fueron de los partidos más reivindicativos con sentimiento identitario. Eso quiere decir, ya si vemos ahora la guerra en que hemos entrado de topar el IRPF o patrimonio, vemos que realmente ese sentimiento federalizante de asunción de competencias se ha interiorizado por parte de todos los partidos políticos. Gobiernen unos o gobiernen otros, el nivel de exigencia de estas son mis competencias, esta es mi financiación, ningún partido político lo está rebajando o lo está cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que a mí me parece un discurso ciertamente hipócrita, porque en el fondo yo veo a los dos partidos mayoritarios en esta dirección, porque no puede haber otra dirección más que esta, que somos un país plural y fragmentado, lo queramos ver o no lo queramos ver. Somos tan fragmentados que incluso dentro de las propias comunidades autónomas se están fragmentando a su vez, porque estamos volviendo en este mundo complicado que decía José Manuel al cantonalismo, y vemos Soria ya o Soria existe, y Jaén ya, y Teruel, y vemos estos movimientos dentro de las propias comunidades autónomas que también las ven incluso como peligrosas para sus propios intereses, también las ven como mecanismos centralizadores, y ese riesgo de los localismos también lo estamos sufriendo ahora. Por eso es necesario que hubiera una mínima armonización territorial y en la que no queremos hablar de federalismo en un tono general, pues mejor, porque a veces cuando se intenta hacer grandes reformas es reformar todo para que no se modifique nada, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor es mejor ir poco a poco y ante los problemas que van saliendo intentar dar soluciones. Frente a la deslealtad en el impuesto del patrimonio, hay una propuesta del Gobierno que tanto le gusta a José Manuel, de radical de PSOE Podemos, sobre el impuesto de las grandes fortunas. Bueno, veremos, ¿no? Debatiremos, quiero decir, pero a lo mejor vayamos a lo pequeño y avanzaremos más que si intentamos conseguir una gran reforma. Cuando en España se ha intentado reformar la administración pública, todos esos intentos que ha habido de modernización a nivel nacional, con unos y con, no han acabado terminando bien, ¿no? O sea, que yo creo que no hay que dramatizar tampoco, no hay que hacer que esto es una tragedia de la que no vamos a salir. La gestión del día a día de las comunidades autónomas es el camino a seguir, y también entender el sentimiento identitario de aquellos partidos que se consideran periféricos. Este sí que es un tema palpitante, presidente. Estamos en un punto muy interesante de la conversación, pero los sentimientos identitarios es lo que hacen imposible el acuerdo para esa reforma constitucional que planteó el Partido Socialista ya hace años. No, yo creo que no. Yo también soy de pragmático y creo que hay que ir a una progresividad atendiendo incluso a los marcos vigentes. Oiga, que se cumpla la Constitución, que el Senado es una Cámara territorial. Ahora solo faltaba que el líder de la oposición se sitúe en el Senado y ya se desvirtúa absolutamente el Senado. Ya es donde se producen los debates de política general. No, oiga, esto no puede ser. El Senado es donde se deben reunir las comunidades autónomas. Y esto del federalismo, le pongan el nombre que le pongan, es lo que más se adecúa a España. No le digan federalismo, díganle como quieran. Pero es federalismo lo que hay que hacer, porque el problema que tenemos ahora es precisamente que la pata de la cooperación es la que no existe. ¿Por qué no nos...? Vamos a ver, si tú vas al Bundesrat y ves perfectamente que el sistema de financiación tiene que salir sí o sí, porque si no sale se bloquea. Y están ahí las comunidades autónomas y discuten las comunidades autónomas. Y no es un problema ya de un partido político o de otro. Yo creo que, desde luego... hay que ir a la lealtad federal. Ya digo que el nominalismo no es lo que debe nunca imperar, pero lealtad federal significa, a mi parecer, en primer lugar, que tienes que, por supuesto, defender tus propios intereses, tienes que entender y empatizar con los de los otros y tienes que tener una visión global, un interés general de todos, de todo el país.
y es la manera de avanzar. Y claro que los acuerdos nunca son felices, y siempre, pero tenemos que llegar a acuerdos. Y es exigible unos pactos autonómicos de tercera generación, si se quiere, ¿no? Es necesario. Y si ahora estamos más atomizados, pues que participen los atomizados. Quiero decirte, pero tenemos que buscar un punto de encuentro, porque si no, las brechas se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir dos cosas. Una, que cuando se habla del esfuerzo fiscal de Madrid y cuando se hace alguna equiparación Madrid-Comunidad Valenciana, es sinceramente bastante, no voy a decir insultante, pero para nosotros muy doloroso. Porque el efecto capitalidad, que está estudiado científicamente, representa lo que representa. Y el hecho de la aportación que hacen todos los españoles a la estructura del Estado residenciada donde está, con todo lo que representa del gasto público, de lo que representa de funcionariado y tal, es la que es. Por tanto, esta es una cuestión que evidentemente en Madrid no puede tener la misma correlación en el Estado autonómico como si no existiera el efecto capitalidad. Y eso es así. Porque también digo, la solidaridad empieza en todos los ámbitos. El otro día oía que el Partido Popular ha vuelto a abrir la cuestión de las nucleares, ¿no? Y yo pensaba, pues claro, puede ser posible. Lo primero que habría que ver es que aquellas comunidades que menos energía produzcan, pues podrían pensar en instalar una nuclear en el Jarama, por ejemplo, porque resulta que quien solo produce el 4%, resulta que después nos exige solidaridad a los demás. Oiga, yo esto me parece que lo digo como chascarrillo, porque al final no es serio, pero realmente, de verdad, como tantas veces estamos oyendo cosas desde Madrid, como si nos dieran lecciones todos los días, pues la verdad es que hay que tener en cuenta que este es un país que debe ser cohesionado en todos los ámbitos y debe haber solidaridad fiscal, solidaridad energética y solidaridad en todos los otros ámbitos. Y te voy a decir una cosa, José Manuel, tu libro en los institutos desde luego se va a discutir, porque aquí sectarismo no hay ninguno y ni hay doctrinarismo de ningún José Manuel, tipo. nos queda... Y haremos una presentación en el instituto que quieras. Nos quedan 3 minutos y yo quisiera sobre el tema, preguntarte por una cuestión muy concreta. Ayer en el Congreso una compañera tuya de partido, Cayetana Álvarez de Toledo, rompió la disciplina de voto del Partido Popular para hacerlo con la ultraderecha española contra las lenguas oficiales, tan oficiales como el castellano, según está recogido en la Constitución. ¿Tan complicado es respetar que España es un país plural, con lenguas diferentes y que tenemos que entendernos entre todos? Soy un absoluto convencido. Fíjate, por ser tú, voy a terminarte con un versito. Venga. De Aresti, poeta vasco, a un socialista, Tomás Meade. Le dice: cierra los ojos muy suave, Meave, pestaña contra pestaña. Solo es español, Meave, quien sabe las 4 lenguas de España. Es decir, yo soy absolutamente partidario. Luego te puedo leer otro de Berino, que lo perseguían por defender el gallego en la dictadura y ahora tiene que defender el castellano. Cayetana Álvarez Toledo es muy suya, no creo que estoy descubriendo nada nuevo. El Partido Popular tiene una línea bastante plurilingüística, es decir, se podrá acusar a todos. A Alberto Núñez Feijóo se le ha acusado de insolvencia, de mala fe, etcétera, pero no de no haber defendido el pluralismo lingüístico, me parece que no sea. Por eso van por mal camino si quieren ese tema. Energía, voy a decir 2 cosas. Resultado de la política exterior española. España es el único país que ha aumentado su dependencia de Rusia porque ha disminuido su dependencia con Argelia por la gestión que tuvimos en el norte de África. Segundo, yo soy totalmente partidario de que las energías nucleares se consideren como energías limpias, por tanto susceptibles de financiación, porque no vamos a tener suficientes energías renovables para atender al desarrollo de este país. Francia tiene 73 nucleares, una pequeña podemos poner en el Jarama, lo sugeriré. No, grande. Grande. No, oye, incluso te acepto que me la pongas en Javea, no tengo el menor problema. En Javea no lo vamos a poner. Oye. En Javea no. El Frente de Liberación de Javea lo lidero yo. Ya, pero estáis en franca minoría. No, te quiero decir que no tengo nada en contra de las nucleares. Hasta los japoneses, que fueron los que primero viraron
como consecuencia del desastre de Fukushima, van a poner energías nucleares. Los franceses no quieren que conectemos nuestro mercado con el suyo porque quieren tener siguiendo la ventaja competitiva de su energía nuclear. Entonces, en un mundo de carnívoros, tú no puedes ser un herbívoro. José Manuel, ¿a qué no te vas a oponer a que Carmen tenga la última palabra en esta conversación? Estoy seguro que la iba a tener de todas maneras. Tuya, Carmen. No te conozco, ¿eh? No viene con lo del territorio, sino una cosa que acaba de decir José Manuel. Tenemos nuestras debilidades energéticamente, pero tenemos 9 plantas regasificadoras. Somos el país de Europa 7 que más plantas regasificadoras tenemos y estamos exportando gas. Es verdad que gas tenido que coger a precio muy caro en los barcos internacionales, pero vamos, España no está en las peores situaciones de dependencia energética, ni de lejos, ni Portugal comparado con el resto de Europa. Lo último que me quería decir es que a mí me parece que hace falta respeto a las identidades variadas. Cuando hablamos de identidades hablamos de emociones y la gestión de las emociones no se puede hacer solo con normas. Yo creo que la posición de ayer de Cayetana Álvarez de Toledo se debe a su propio fracaso como candidata en las elecciones autonómicas, que solo sacó 3 diputados a las Cortes de Aragón. El Partido Popular sabe muy bien y saben muy bien que así se genera energía, incluso nublado. Y lo que es intolerable es que el país que tiene más sol de Europa no tenga todas las instalaciones fotovoltaicas suficientes. Porque nosotros sí que podemos ser autosuficientes, lo podemos ser. Podemos ser soberanos con el sol, con el hidrógeno verde, Ese es el futuro. Y sinceramente no veo en España ninguna comunidad autónoma en estos momentos, ninguna sociedad, ninguna comunidad autónoma que sea proclive, o que sea capaz de albergar un espacio nuclear, más allá de cualquier otra dimensión del problema. Por tanto, desde el pragmatismo, avancemos en lo que puede hacer de España, de ser un país absolutamente dependiente, a ser un país que exporte energía. Y gracias al hidrógeno verde puede pasar, eso puede pasar. El otro día, cuando vino aquí el CEO de Volkswagen, nos decía: yo no puedo entender a España si tenéis el petróleo del siglo XXI. Y es verdad, y esa es la gran oportunidad que tenemos. Este es un país diverso y plural, pero es un grandísimo país con unas oportunidades extraordinarias. Y dentro de ese gran país, quiero deciros de la Comunidad Valenciana, que es impresionante. Pues hasta aquí esta conversación, no sé si vibrante, pero desde luego muy interesante, en la que volvemos a constatar que el modelo autonómico sigue teniendo desajustes que son necesarios de abordar para que funcionemos como país. Nos vamos con esa constatación y con la duda de cuándo será el momento para abordar esa reforma realmente. Esperemos que no tengamos que volver a celebrar en el 20 aniversario del diario.es una conversación como esta. Muchas gracias. Gracias. Seguro que sí. ¿Te quedas a comer o no? ¿Te quedas a comer? Sí.